Bueno, como ya sabemos, Momento. sí, Dale ahí. bueno, como sabemos, estamos en la sección de clases de la residencia. En este caso elegí la malformación de Chiari, más que nada para hacer un resumen de lo que es la malformación, ya que es algo que vemos muy frecuentemente en el hospital, y también para ver qué es lo último que se está tratando, tanto en etiología como en el tratamiento de la patología a nivel mundial, ¿sí? Esto es más o menos para que tengamos una guía de lo que vamos a ver durante toda la charla, que es la etiología, la clasificación, ya que también está en reformas lo que es la clasificación del Chiari, las manifestaciones clínicas, ya sean signos y síntomas, vamos a ver que en muchos casos incluso es asintomática y el Chiari se diagnostica por imágenes, el tratamiento y el seguimiento o el follow-up del paciente luego de la cirugía, ¿sí? Entonces, en un principio, definir qué es el Chiari. Lo que más usualmente vemos nosotros es el Chiari 1, que es el Chiari de un paciente aparentemente normal, que es el descenso amigdalino de más de 5 milímetros por el foramen magno, y el Chiari 2 con el mielomeningocele, que lo solemos ver también mucho. Se clasifica del 1 al 4 clásicamente, ¿sí? Después vamos a ver que hay otras clasificaciones. Acá lo que vemos es justamente el descenso amigdalino de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno, y lo que nosotros tenemos en cuenta para este descenso amigdalino, para la medición del mismo, es justamente la línea de McRae, que va desde el punto más anterior del agujero magno hasta el más posterior. Esta línea recta nos permite lo que es la medición del descenso amigdalino una vez que tenemos al paciente y la resonancia magnética. Bueno, en cuanto a la etiología, me gustaría remarcar algunas cuestiones. Primero, hay últimos estudios que ahora les voy a mostrar, que es en base a lo que es la genética de algunos pacientes en los cuales se han encontrado mutaciones que posteriormente desarrollaron la malformación de Chiari. Y luego puede ser secundario, una fosa posterior pequeña y a las craneosinostosis, que nosotros solemos ver bastantes, o sea, una malformación del cráneo que genere que no haya espacio el espacio suficiente para contener todo lo que es las estructuras de la fosa posterior, que generan que justamente bajen a través del foramen magno. Entre ellas, bueno, las craneosinostosis, una hipertensión endocraniana por otro motivo que puede producir justamente esta presión desde cefálico a caudal, produciendo también el descenso de las amígdalas, una lesión ocupante de espacio, por ejemplo, un tumor o un absceso que nos puede producir exactamente lo mismo, o en cuanto a lo que es embrionario, una falla migratoria a nivel del cierre del tubo neural, ya sea alto o ya sea bajo, por ejemplo, las médulas ancladas o los meningoceles que nosotros solemos ver también en el hospital, que pueden traccionar lo que es la médula hacia abajo y producir justamente una malformación de Chiari secundaria. Después tenemos la parte iatrogénica, que generalmente lo vemos con los que son los drenajes lumboperitoneales, ya sea continuos o fijos, ¿sí? Que podemos producir justamente por colocar este tipo de drenajes en la región lumbar, lo mismo, la tracción hacia abajo de lo que son las amígdalas cerebelosas. Y luego asociado a síndromes, que bueno, esto también lo solemos ver nosotros en el hospital, porque justamente como está asociado a síndromes, lo vemos en la infancia, ¿sí? Lo primero a destacar es este artículo, que en realidad es una review publicado en la National Center for Biotechnology Information. Está publicado en una revista no muy conocida que se llama Street Pers. La realidad es que no es muy conocida, pero me gustó que se basa en artículos, en todos los artículos y toda la información que tiene este review está publicado en revistas como la Neurosurgery Focus o el Journal. Así que son todas revistas de mucha importancia y de mucho factor de impacto, por eso justamente me atreví a ponerlo. Y lo que establece este review es que se hallaron mutaciones en los cromosomas 2, 9, 14 y 15, que son los encargados de producir la información genética del NKX2 y del EPAS1. Estos dos genes son los encargados de producir proteínas. Uno para la formación de las estructuras del encéfalo y de la médula, ¿sí?
y el otro para lo que es la osificación y también la producción de las estructuras ligamentosas también del encéfalo y de la médula. Entonces, cuando estas estructuras están mutadas, puede ser que posteriormente se produzca una malformación de Chiari, ¿sí? Además, cabe destacar que este estudio es de este año, ¿sí? Así que es como lo último que se descubrió en cuanto a lo que son mutaciones genéticas. Y remarco, no es una de las mejores revistas que se podría haber publicado, pero sí se basó en artículos de revistas muy prestigiosas, ¿sí? Como les decía, otra de las etiologías son los síndromes asociados. Tenemos el cruzón, que es bastante visto nosotros en el hospital, que generalmente están asociados a lo que son malformaciones craneofaciales, y puede tener también un retraso cognitivo. El Pfeiffer, que también es muy usual, estos pacientes suelen tener muchos trastornos también de lo que es la deglución y de los pares bajos, muy asociado a lo que es la malformación de Chiari, y también malformación craneana. Después tenemos el Lippel-Feil, este tipo de síndromes que también no es muy usual como los otros dos, pero también se ve en la pediatría, son malformaciones óseas y ligamentosas de los pacientes asociadas a cuello corto, escoliosis, y que generalmente también tienen una fosa posterior chica, lo que hace prominente la aparición de la malformación de Chiari. Después tenemos el Gorham-Stout, que tiene dos fases, que también se ve en la pediatría, ya sea una es aumento de la osificación, es decir, tenemos reosificación constante de los huesos, lo que produce malformaciones en todos los huesos, ya sea huesos largos y huesos cortos, ¿sí? Y también la disminución de la producción de hueso, lo que produce justamente que las estructuras tengan o mucho espacio o muy poco espacio en la fosa posterior, y pueda llegar a producir una malformación de Chiari. Y por último, Ehlers-Danlos, que es esta patología asociada al colágeno tipo 2, que lo que produce es, bueno, justamente una falla en la elasticidad de la piel, que produce un aumento de la elasticidad de la piel, justamente, y también se halló asociación con el Chiari 2, que con respecto a la review que les había mostrado de la parte molecular, estos pacientes suelen tener también mutado el EPOS 1, que bueno, justamente hay asociación con la malformación de Chiari. ¿Hasta acá alguna pregunta? Si no, sigo, ¿eh? No. Bueno. El otro punto importante de la clase es la clasificación clásica que nosotros conocemos de esta patología, que es el Chiari 1, 2, 3 y 4. El 1, que se caracteriza principalmente por el descenso amigdalino más de 5 milímetros, como dijimos, medido a través de la línea de McRae, con o sin siringomielia. Puede tenerla o no puede tenerla, ¿sí? Y se ve más que nada en un 1.3 a 1 en femenino y en masculino, es decir, se ve casi en 1.5 más en mujeres, ¿sí? El Chiari 1 lo que tiene como característico es que además de ser el más usual que solemos ver, puede ser un hallazgo imagenológico, e incluso un 50% de los pacientes pueden ser asintomáticos, ¿sí? Después tenemos el Chiari 2, que nosotros lo solemos ver en los pacientes mielomeningocele, que lo que tiene además del descenso amigdalino es un descenso caudal de la unión bulbo-medular, ¿sí? Entonces lo que se ve es un descenso directamente casi del tronco del encéfalo, a través del foramen magno. También vemos una fosa posterior pequeña y una lámina cuadrigeminal en pico, que después vamos a ver imágenes y se va a entender un poco más. Pero esto es simplemente por el descenso caudal, valga la redundancia, a través del foramen magno de las estructuras de la fosa posterior. Bueno, y como les decía, el Chiari 2 que suele estar asociado a mielomeningocele y en muchos casos, casi en la mayoría de los casos, a hidrocefalia. Cabe destacar que en los pacientes con Chiari 2 los vemos de neonatos o lactantes, ya lo podemos ver en ese periodo de tiempo. En cambio, el Chiari 1 se puede ver tanto en pediátricos como en pacientes adultos, que se despierten en pacientes adultos. Después tenemos el Chiari 3, que en realidad es una herniación del cerebelo con el desplazamiento de las estructuras a través de una bolsa por falla del cierre de la parte posterior del foramen magno, que produce un saco en la región occipital con el contenido de la fosa posterior, ¿sí? Es decir, un encefalocele. Incluso muchas veces estos pacientes pueden no ser compatibles con la vida.
Y el Chiari 4, que se asocia a una hipoplasia cerebelosa, no aplasia, sino una hipoplasia cerebelosa que también genera el descenso a través del foramen magno. Bueno, como les decía, esa era la clasificación típica que nosotros conocemos y utilizamos usualmente. Pero les quería mostrar esta review que está publicada en la Clinical Anatomy, que lo que refiere, bueno, se hizo una review de 133 trabajos entre el 2013 y el 2018. Y en lo que se basa esta review es justamente una nueva clasificación en esos pacientes, porque había muchos casos de pacientes que quedaban en un NI, que no se podía clasificar ni como 1, ni como 2, ni como 3. Entonces explica este trabajo que existe un Chiari tipo 0, que tiene síntomas compatibles con un Chiari tipo 1, es decir, la nucalgia, que posteriormente lo vamos a ver, la nucalgia, las parestesias, etc., pero a nivel imagenológico no se ve ningún tipo de patología. O incluso si se ve algún tipo de descenso amigdalino, es menor a 5 milímetros. Después habla del Chiari 1.5, que sería entre un Chiari 1 y un Chiari 2, que lo que refiere es que lo que se ve en la imagen es un descenso amigdalino con una elongación del cuarto ventrículo, no así un descenso vulvomedular, como sí vemos en el 2, pero sí una elongación del cuarto ventrículo, justamente porque, como les refería antes, está entre un 1 y un 2, en cuanto a lo imagenológico. Y por último, el Chiari 3.5, que la realidad es que este punto, hay un solo caso reportado de una fístula enterorraquídea. ¿Qué significa? Hubo una malformación congénita en este paciente que comunicaba el esófago con la médula espinal y producía justamente una herniación de lo que es la región de la fosa posterior. Un solo caso reportado, no se repitió en los 133 trabajos. Por eso ese es como el que menos base y sustento tiene. Pero sí el 0 y el 1.5 que se está empezando a utilizar bastante a nivel mundial. ¿Alguna pregunta con respecto a porque sé que es medio polémico, así que si me quieren preguntar algo? Si no, sigo. Bueno. La nueva edición del Albright también ya suma el 0, ¿viste? Tal cual, así es. A mí me parece un poco polémico hacer una categoría con un caso, ¿no? Sí. O sea, me parece eso muy raro del artículo. Me hace a veces por ahí pensar que el artículo también me da duda, porque no entiendo cómo uno puede crear una clasificación con un solo caso. Eso, ¿sabés por qué lo hace así? O, no, porque un caso puede ser una casualidad, ¿no? Cuando uno categoriza tipo Chiari 0 porque encontré tantos pacientes con esto, entonces puedo crear una categoría. O el autor, no sé, no lo leía el artículo. En el propio artículo refiere que refiere él mismo que es un solo caso reportado y que no lo toman en realidad como una clasificación factible porque no tiene sustento. En el propio artículo te lo describen eso, pero bueno, yo que se los quería mencionar porque la realidad es que existe y que está en este artículo que les estoy mostrando. Pero el mismo escritor refiere como único caso reportado, así que por eso es bastante polémico. La realidad es que usarlo como categorización de pacientes no sirve en este caso, por lo menos el 3.5 no sirve. El resto sí, porque hay un montón de pacientes de los 133 trabajos vistos. Así que. Perfecto. Bueno, continúo entonces. Bueno, el otro punto de la clase es definir los signos y síntomas más importantes de los distintos tipos de Chiari, ¿sí? En el caso del Chiari 1, como les comentaba anteriormente, un 50% de los casos es asintomático. Y un 50% de casos puede tener principalmente las nucalgias, que es una cefalea occipital que aumenta con la Valsalva, ¿sí? Esto es característico de los pacientes, se ve mucho tanto en pediátricos como en adultos. Y otra de la clínica que puede llegar a tener son las parestesias, ¿sí? Principalmente en aquellos pacientes en los cuales encontramos siringomielia en la resonancia magnética. Después pueden tener algunos signos de compresión de tronco, como por ejemplo, que esto más que nada se ve en los lactantes, ya sea apneas o trastornos deglutorios, pero no se suele ver tanto en el Chiari 1, salvo en uno que sea muy, muy prominente, se ve más que nada en el Chiari tipo 2. Y también otros que son menos usuales, como por ejemplo el hipo.
¿sí? El hipo que puede ser un paciente que se puede diagnosticar un Chiari simplemente con un hipo incontrolable. Acá les muestro la clínica y la presentación del Chiari tipo 2, que como les comentaba previamente, está altamente asociado a mielomeningocele y a la hidrocefalia. Y estos pacientes sí suelen tener signos vulvares más importantes, como ya sea el estridor, la apnea y los trastornos diglutorios, que es lo que más vemos. Y en cuanto a las paresias y a las parestesias, bueno, nosotros nos guiamos más que nada con la aparición de estas mismas en los miembros superiores, ya que los pacientes con mielomeningocele en miembros inferiores no suelen tener ni la motricidad ni la capacidad de distinguir si realmente tienen algún signo patológico de vías largas. Y el Chiari 3, bueno, en realidad mucha clínica no tiene, porque suelen ser pacientes recién nacidos, pueden presentar espasticidad, convulsiones, y lo que vamos a ver en lo que es el paciente es justamente el encefalocele vital. ¿Cómo diagnosticar la malformación de Chiari? Bueno, lo primordial es tener un estudio por imágenes. Obviamente ya hablamos de la clínica, que es una de las patas principales para diagnosticar la malformación de Chiari, y después tenemos los estudios por imágenes, que podemos ir de menor a mayor, según en el centro en el cual nos encontremos, ¿sí? Hay muchos centros en los cuales, que a pesar de que la resonancia magnética sea el gold estándar para el diagnóstico de este tipo de patología, no todos los centros tienen acceso a realizarla. Entonces puedes tener o una tomografía o incluso una placa de cráneo, en la placa de cráneo más que nada para ver si hay algún defecto óseo en lo que es la calota y la región de la unión del encéfalo con la médula, para ver, simplemente para tener una guía. Después hay que hacer un estudio mucho más profundo de lo que son las estructuras propias de la fosa posterior. Entonces, como les decía, en el Chiari tipo 1, que es lo que más solemos ver y lo más polémico en realidad, vamos a tener el descenso amigdalino, la siringomielia, que puede estar o no estar, la platibacia, que es, bueno, ahora se los voy a mostrar, que en realidad es como la angulación del ángulo propio del agujero magno, que es mayor a 140 grados, la retroversión de la odontoides, que es cuando la odontoides pasa el agujero magno, generando también la impresión basilar, y el kinking bulbomedular, que es, bueno, la angulación más prominente justamente de la unión bulbomedular. Acá les presento una imagen. Esto lo pueden tener los Chiari tipo 1, no es tan frecuente, pero bueno, puede suceder. Acá lo que les marco, uy, perdón, se me fue. Acá en la flecha negra lo que se ve justamente es la retroversión de la odontoides, ¿sí? Y la impresión basilar. Acá lo que marca es la siringomielia, el descenso amigdalino. Acá la siringomielia más prominente porque es más baja la imagen. Y nuevamente el descenso amigdalino. Perdón, Eugenia, ¿en esta última Sí. qué marca acá atrás? En la de la derecha, la de más abajo de todas. En la de la derecha, esa que tenés el mouse arriba, esto que está marcando acá, ¿qué es? no sé, creo que es a ver, deja. Buen punto. Yo porque la pusiste, digo. Sí, es que era de la de, sí, Porque posta no sé qué es, yo tampoco, no es que te lo estoy preguntando porque... Parece como, no parece como el aumento del tamaño de la magna porque no está pasando bien, no sé, por la absorción del pues sí, líquido. está medio grande el magno, es verdad. O con flujo será, no sé. ¿A Sí, alguien yo se le creo que está ocurre? marcando flujo. Igual me voy a fijar porque esta imagen es del Osborne, así que la puedo chequear. Sí, es verdad, tenés razón. Genial. Tenés razón. Bueno, sigo. Si me deja esto, ahí está. El Chiari 2, que lo que les refería es justamente lo que podemos ver en la imagen, es hidrocefalia, una fosa posterior pequeña con el descenso de su contenido, la lámina cuadrigémina en forma de pico, que ahora la vamos a ver, y entre otras, como por ejemplo la ausencia del septum, son todas patologías asociadas más que nada a lo que es el mielomeningocele, incluso la médula anclada, cráneo de cuñas. Acá les voy a mostrar un dibujo que la verdad que es muy esquemático y está bastante bueno y se ve mejor que en la resonancia magnética, que podemos ver como todo el contenido de la fosa posterior está queriendo bajar a través del foramen magno. Si se ve la médula,
lo descendida que está, el tentorio verticalizado, la tórcula pequeña, el cuarto ventrículo también elongado. La realidad es que es casi todas las estructuras de la fosa posterior intentando pasar a través del agujero magno. Y acá se ve en la tomografía, en esta resonancia magnética, perdón, lo mismo que hablábamos antes. Acá está el pico, que refieren constantemente, que la verdad es que a mí siempre me había costado verlo, y ahora que lo leí un poco más, lo encontré y lo veo, que es bastante esquemático. Acá se ve el tentorio también verticalizado, y todas las estructuras descendiendo a través del foramen magno. Bueno, y el Chiari 3, que en realidad es el contenido del saco, lo que más vamos a ver, esto también se puede detectar con ecografía, pero lo mejor es tener una resonancia con angioresonancia para ver si tiene contenido para ver más que nada la vascularización previo a la cirugía, ¿no? Y Euge, te hago una pregunta. Sí, ¿Cuál es la obvio. diferencia entre Chiari tipo 3 y encefalocele occipital? O de fosa posterior, porque a mí siempre me dio esa duda. Por Lo ahí que has refiere, leído algo. sí, lo que refiere el Chiari tipo 3 es que tiene lo que falla es el cierre del agujero magno en la región posterior. Entonces se produce una hernia y se produce toda la salida de la fosa posterior hacia el saco. En cambio, el encefalocele propiamente dicho no tiene por qué tener estructuras propias de la fosa posterior, y puede no tener patológico en la región posterior del agujero magno, es decir, puede estar cerrado y se puede producir el encefalocele por defecto de otro tipo de estructura. El Chiari 3 sí o sí es por defecto del cierre de la parte posterior del agujero magno y con contenido de fosa posterior, si no, no se considera Chiari 3. Yo tenía entendido que la diferencia ahí era si estaba involucrada las estructuras del tronco. O sea, que la diferencia entre encefalocele y Chiari 3, que el Chiari 3 siempre tiene herniado estructuras del tronco encefálico, mientras que el Sí. encefalocele, porque existe el encefalocele cerebeloso, digamos, no es solamente de lo que sería supratentorial. Claro. Pero bueno, no sabía si vos por ahí hay alguna definición nueva, viste que esto va cambiando todo el tiempo. No, tal Y, cual. Es y lo era que eso. decimos. Es el tipo, el contenido de la fosa posterior y el cierre del agujero magno en la región posterior, nada más. Perfecto. Bárbaro. Bueno, y otros estudios complementarios que les podemos pedir a estos pacientes, fondo de ojo y agudeza visual, principalmente en los que sospechamos hidrocefalia. Para los pacientes que también tienen algún tipo que ya sabemos que tienen algún tipo de clínica de tronco, pedir un estudio del sueño, una videodeglución, potenciales evocados auditivos también para ver si hay algún tipo de lesión a nivel auditivo, y los potenciales evocados somatosensitivos que nosotros solemos pedir mucho, más que nada para ver si hay daño de vía larga, y principalmente en aquellos pacientes que presentan algún tipo de clínica de ya sea parestesias o paresias, y principalmente en aquellos que tengan siringomielia, ¿sí? O médula anclada en el caso del Chiari 2, por ejemplo. Bueno, el tratamiento. El tratamiento es una de las patas más importantes y más discutidas a nivel mundial de este tipo de patología, más que nada en lo que es la pediatría, porque en el pediátrico cada vez se tiende más a hacer la descompresiva osteoligamentaria sin apertura dural. Mientras que en el adulto se sigue utilizando mucho lo que es la apertura dural con o sin coagulación de amígdalas, ¿sí? Nosotros lo que hacemos en el hospital, como saben, bueno, ponemos al paciente en posición como si fuera una fosa posterior y hacemos la incisión del 1 centímetro por debajo del ilion hasta C3 generalmente, ¿sí? Hacemos la plaqueta en la región del agujero magno y generalmente sacamos el arco posterior de C1, a veces si es necesario de C2, según el paciente. Y bueno, esto me gustó esta imagen comentarles. ¿Por qué? Porque lo que marca esta imagen es que no es necesario hacer un abordaje muy amplio para realizar el Chiari. Lo que establece esta reglita es 2,5 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de alto sobre el hueso occipital. Entonces con eso es suficiente para hacer una descompresión osteoligamentaria en un paciente con Chiari, ¿sí? En cuanto a la técnica quirúrgica, cuando se hace la duroplastía, se utiliza aponeurosis autóloga del paciente y se hace apertura de la dura madre en forma de I.
¿sí? Como cuando hacemos el abordaje de los tumores de fosa posterior. Pero remarco que en nuestros pacientes solemos no hacerlo, salvo que falle la descompresiva óseo-ligamentaria. Bueno, y el kit de la cuestión es duroplastía sí o no. Les traje este artículo del 2017. Este es un metaanálisis en el que está publicado en el Journal, que estableció la comparativa de 12 estudios entre 1.492 pacientes en los cuales se hizo duroplastía y 1.963 pacientes en los cuales se hizo solamente la descompresiva óseo-ligamentaria. Y lo que se obtuvo es que, en general, la única diferencia a nivel postquirúrgico es que los pacientes en los cuales se realiza la duroplastía se ve una mejoría más rápida de la sintomatología del paciente. No significa que con la descompresiva óseo-ligamentaria no se vea esta mejoría, sino que solamente tarda un poco más, ¿sí? Y lo que refiere también es que lo más importante es que las complicaciones de los pacientes a los cuales se le hizo la duroplastía son bastante frecuentes, ¿sí? Las principales complicaciones son la fístula del líquido cefalorraquídeo a través de la herida y las infecciones postquirúrgicas. Entonces, lo que refiere este estudio es que en este metaanálisis es que no hay grandes ventajas con realizar la duroplastía, que es justamente lo que se tiene la tendencia a nivel mundial ahora de no realizarlo. Este otro metaanálisis también se los quería remarcar, es del 2020 y es de la Neurosurgery, que lo que refiere es que se tomaron, también se hizo un metaanálisis de 10 estudios, en este caso, con un total de 370 pacientes y también compararon la descompresiva óseo-ligamentaria versus la duroplastía, ¿sí? Y refiere más o menos lo mismo, que comparado uno con la otra no hay grandes diferencias en cuanto al seguimiento y al follow-up del paciente, sino que los pacientes suelen tener la misma evolución, sea con un caso o sea el otro. Es decir, ya sea si tienen que mejorar, si tienen que seguir igual o si tienen que empeorar, es exactamente igual con o sin duroplastía. Lo que sí, a la duroplastía se le suma el hecho de las complicaciones postquirúrgicas, ya sea las infecciones y ya sea la fístula de líquido cefalorraquídeo. Y este estudio, que es un survey que es del año 2018, del médico de Steinbock, que es el mismo que había hecho el survey del 2004, bastante conocido también por nosotros, por los que estuvimos leyendo Chiari y los neurocirujanos. En este caso, este estudio que se publicó en la Childs, lo que hizo fue un examen, digamos, una encuesta en 300 centros a nivel mundial, preguntando sobre los pacientes que habían sido operados de Chiari, ¿sí? Entonces, a estos centros se les hizo un cuestionario y todos estos centros debían responder a ver qué hacían ante determinado paciente. El 90% de estos centros respondió que a un Chiari tipo 1 asintomático no lo operan, aún tenga siringomielia. Si la siringomielia es pequeña y el paciente está asintomático, no lo operan, simplemente lo siguen por consultorio y no hacen absolutamente nada. Sí lo operan cuando la siringomielia es importante. Y también lo operan obviamente cuando el paciente está asintomático. Y también lo que refiere en este estudio es que los pacientes con escoliosis, que es algo que nos preguntan muy frecuentemente a nosotros en el hospital como interconsulta a la gente de traumato, cuando tienen que realizar una API y el paciente tiene Chiari, también lo que refiere este estudio es que un paciente con escoliosis que no tiene clínica y que tiene Chiari, no se opera. O sea, no es necesario operar el Chiari a pesar de que lo tenga un paciente con escoliosis, ¿sí? Siempre y cuando obviamente no le produzca clínica. Y también la última de las preguntas, y no menos importante, es si estaban haciendo la descompresiva óseo-ligamentaria o la descompresiva también con duroplastía. Y la mayoría está tendiendo a hacer solamente la óseo-ligamentaria. Así que esto también va para el lado de dejar de hacer la duroplastía. Qué interesante, porque el estudio que publicó Steinbock en el 2004 era
más para el otro tendiente lado. a trabajar con la dura madre, ¿no? Y ahora él mismo muestra cómo el mundo se está alejando de eso, Sí. de Y lo que la hacemos verdad, nosotros, ¿no? También. y 14 años después, no es que estamos hablando de 3 décadas, 5 décadas, la verdad es que 14 años después el mundo está tendiendo justamente a operar menos y menos invasivo, ¿sí? O sea, siempre en beneficio del paciente, porque la realidad es que se comprobó que las complicaciones postquirúrgicas que puede tener la duroplastía, además, no solo aumenta la mortalidad del paciente, sino que aumenta la estancia dentro del hospital, o sea, aumenta los gastos. La realidad es que si se puede evitar todo esto obteniendo los mismos resultados, creo que vale la pena tenerlo en cuenta, ¿no? Y por último, aclararles, lo más importante es cómo seguir al paciente, a un paciente con Chiari tipo 1, que es en el cual hicimos hincapié en este trabajo, ¿sí? Y además es lo que más controversia produce, ya sea tanto el seguimiento como el tratamiento de los Chiari tipo 1, porque son pacientes, muchas veces pacientes que no son sintomáticos y que a veces se termina resolviendo igual quirúrgicamente. Entonces, por eso a mí me gustó aclarar qué es lo que está pasando a nivel mundial con este tipo de patología. El seguimiento, hay algo que encontré, que es una escala, la escala de Chicago, ¿sí? La escala de Chicago lo que refiere es, primero, que me parece muy importante remarcar, es que se puede utilizar tanto en adultos como en pediátricos. Lo que refiere es que el pediátrico necesita obviamente la colaboración de los padres porque hay sintomatología que el paciente no puede referir. Pero lo que refiere esta escala es que se toman 4 criterios para ver cómo evoluciona el paciente en el postquirúrgico, ¿sí? Los 4 criterios son los siguientes. Primero, los síntomas, es decir, el dolor. El dolor se refiere a lo que son los síntomas que te describe el paciente, ya sea la cefalea, etc. El no dolor son los signos, es decir, cómo evolucionan, por ejemplo, la siringomielia o los potenciales evocados, etcétera, todo lo que se le pida complementariamente al paciente. La funcionalidad es ver cómo queda después el paciente de la cirugía, si queda con su funcionalidad completamente intacta o si queda con algún déficit. Y las complicaciones en el caso de los que se hagan, ya sea con o sin duroplastia, si tienen complicaciones, qué tipo de complicaciones y cómo conlleva al contexto del paciente. Entonces, con estos 4 puntos se nombran del 1 al 4, 1 es lo peor de todo y 4 es lo mejor de todo. Y se puede sumar, y se suman estos 4 puntos. El número 4 es justamente el peor outcome que puede tener el paciente, que es el de casi el de incapacidad, y 16 es el excelente, ¿sí? Entonces, ¿por qué en el año 2011 esta gente de Chicago quiso hacer este tipo de escala y llevarla a nivel mundial para que la podamos usar todos? Bueno, la realidad es que lo que ellos definen en este trabajo es que es muy difícil el seguimiento postquirúrgico de un paciente con Chiari, ya que no hay muchas herramientas por las cuales, más que la sintomatología, muchas herramientas por las cuales guiarse para ver si el paciente realmente mejoró y si la descompresiva realmente funcionó. Entonces, a través de esto, de lo que resolvieron ellos, evaluaron, si mal no recuerdo, creo que eran, 146 pacientes, y en estos 146 pacientes hicieron esta escala de Chicago posterior a la cirugía, ¿sí? La hicieron a los 3, a los 6 y a los 12 meses y se dieron cuenta que al año postquirúrgico es donde realmente se ve cómo queda el paciente después de la cirugía. Es decir, un año. Y que ellos recomiendan solamente hacer la resonancia magnética en aquellos pacientes que hayan tenido siringomielia, porque la realidad es que si nosotros pedimos una resonancia magnética en un paciente sin siringomielia, lo único que vamos a ver es la descompresiva de la fosa posterior. Entonces, para no pedir estudios de más y para ver realmente cómo quedó el paciente, es realizar esta escala a los 3, a los 6 y a los 12 meses, y si es necesario, pedir la resonancia a los 12 meses. Y será después del año, en el momento en el cual vamos a ver la realidad del postquirúrgico del paciente, ¿sí? En ellos, en los 146 pacientes que tuvieron, 101 mejoraron el outcome, 39 estuvieron exactamente igual que en el prequirúrgico y solamente 6 pacientes empeoraron. Así que me pareció muy importante marcarles esto porque está bastante buena y tiene bastante sustento esta escala. Incluso solamente para nombrarles, hay un par de estudios posteriores que utilizaron esta escala y que la verdad es que la nombran como
como que funciona, que tiene un buen seguimiento y que es fácil de utilizar. Y también intentaron sacar una modificada para neonatos y pediatría, que la verdad es que tuvieron malos resultados, así que directamente la descartaron y por eso ni se los puse, solamente se los comento. Y por último, contarles lo que nosotros hacemos en el hospital. Nosotros cuando tenemos un paciente que operamos de Chiari, generalmente le pedimos resonancia magnética casi a todos, diría, a pesar tengan o no tengan siringomielia, generalmente a los 6 meses del postquirúrgico, y en aquellos pacientes que tienen los potenciales evocados alterados, también les solemos pedir unos potenciales evocados posterior a la cirugía para ver si lo mejora. Pero también nos guiamos principalmente por la clínica. Entonces, nada, me gustó la idea de que vean esta escala, a ver qué les parece, a ver si la podemos llegar a incorporar en algún momento, estaría bueno. Y nada, y me pareció muy interesante. Mi conclusión, la realidad es que yo les presenté este tema porque es bastante controversial, más que nada el tratamiento del Chiari tipo 1, a mí es algo que desde que entré a la residencia me generó bastante ruido. ¿Por qué duroplastia sí? ¿Por qué duroplastia no? Muchos de nuestros médicos de planta no me sabían responder por qué nosotros no hacemos la apertura dural y, por ejemplo, en otros centros sí, se hace a todos, incluso pediátricos o adultos. Así que me pareció interesante buscar por este lado. La realidad es que la tendencia es justamente, tanto en la neurocirugía como en el resto de las especialidades quirúrgicas, estamos todos tendiendo a intervenir menos a los pacientes y a producir menos mortalidad. Y si la realidad es que abriendo o no dura madre, en el caso de estos pacientes, obtenemos el mismo resultado postquirúrgico, como fue comprobado en los distintos reviews que les mostré, si le podemos evitar días en el hospital, infecciones, y todo lo que genera tener una infección en el sistema nervioso, fístula de líquido cefalorraquídeo, y la posibilidad de tener que volver a entrar al quirófano para una toaleta quirúrgica, si podemos evitar todo eso, obteniendo los mismos resultados, creo que me parece importante remarcarlo y comentárselos a ustedes. Así que, nada, muchas gracias por escucharme. Espectacular, Eugen. Bueno, Siempre me genera un gran, digamos, como que me resulta muy difícil y aplaudo a la gente que lo logra hacer cuando los cirujanos tenemos estas clases que van desde lo genético hasta el quirófano, y la verdad que me llevaste y creo que a todos por ahí, así que a mí me encantó. Bueno, me alegro, qué bueno. Bueno, ¿quieren que cortemos grabación? Santi. Sí,